La segunda medida o la medida de la fe. Dice la escritura en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cuál gracia o cómo nos fue dada esa gracia o ese regalo? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. O sea, conforme a la regla, conforme al molde. Hay una medida, hay una regla, hay un molde que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros y que es diferente. En este caso no estamos hablando de la medida posicional, sino estamos hablando de la medida individual, relativa, aquella que recibimos, porque todos somos diferentes, todos fuimos creados diferentes, todos tenemos habilidades y capacidades diferentes, y en esta medida que dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En esta medida dice que el Señor dio dones a los hombres y constituyó a unos ministerios, a otros dio dones diferentes. Entonces esta es una medida en la cual Dios nos da algo y Él espera que nosotros lo ejercitamos, o sea, lo pongamos en práctica, que crezcamos en esa medida, en ese regalo, en ese don que Él nos ha dado. Hablamos sobre la medida de los hombres y cómo el hombre juzga erróneamente y cómo ese juicio, sea bueno o malo, viene de vuelta y se multiplica. Pero aquí estamos hablando de la medida del don, del regalo, de la capacidad que Dios nos dio, de los talentos que Dios nos dio, porque en esa medida dice que Él constituyó a unos ministerios, a otros les dio el don de ayudar, diferentes dones dio a los hombres. Alabado sea el Rey. Así es que no todos los dones ni todas las capacidades son iguales. Bendito sea el Señor para siempre. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, ni más alto ni más bajo. Y dice, sino que piense de sí con cordura, o sea, con prudencia. ¿Y cómo yo puedo pensar de mí con cordura? Bueno, sigue diciendo conforme a la medida, conforme al modelo, conforme a la regla, conforme al molde, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno, sí, tú tienes una medida de fe, tú tienes un molde, una capacidad, un talento que yo no tengo y quizá yo tenga uno que tú no tienes, pero lo importante es que para poder pensar con cordura y con sabiduría, tenemos que entender que a cada uno de nosotros se nos ha sido dado una medida o un don que tiene una medida diferente y que cada uno de nosotros debe de poner en práctica esa medida, debe de acrecentarla, ese talento, según Dios nos haya dado. Tenemos que mejorarlo cada día. Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Dios te ha dado una medida particular, específica, que solo tú tienes y nadie más tiene. Es una función en el cuerpo de Cristo que solo tú puedes hacer y tú estás capacitado para ello y has sido llamado a acrecentar ese don o esa medida que Dios ha puesto en tu vida. Es tú y es mi responsabilidad hacer que ese don crezca, hacer que ese don sea multiplicado y que la capacidad de ese don sea cada vez más grande, porque estamos hablando entonces en este momento no de la medida del hombre, sino de la medida que Dios repartió a cada uno según la medida de fe. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese del Señor. Aquí tendríamos entonces que hablar sobre el que es débil en la fe. Sí, porque en esa medida hay diferentes capacidades. En esa casa grande hay utensilios para honra y hay utensilios también para deshonra, pero forman parte de la misma casa.
El problema es cuando tú estás en la casa del Señor y no te parece que este utensilio brille mucho, entonces va para afuera porque este no es un utensilio de honra, este no da la medida que yo creo. ¿Sí? Tenemos que entender entonces que hay que, como dijo el apóstol, recibir al débil en la fe. Tenemos que entender que nuestra medida no es igual, todas las medidas son diferentes y somos sí llamados a crecer, pero tenemos que recibir a aquel que tiene una medida pequeña y que no ha crecido todavía, igual con amor, como un utensilio de la casa del Señor, y no desecharlo porque en la casa hay diferentes utensilios, unos para honra, ¿sí? Tú puedes aprender de algo bueno que alguien hace, o tú puedes aprender de algo malo que alguien hace a través de no hacerlo y no caer en ese mismo error. Pero es un utensilio de la misma casa. Así es que es muy importante que comprendamos la medida de Dios, la medida que Dios nos ha dado, y caminemos en ella y crezcamos en ella y juzguemos de acuerdo a esa medida y capacidad que Dios nos ha dado a nosotros, pero no juzgar la medida de otros, porque la medida de otros es particular, es individual y es de ellos. Nuestro único compromiso es ayudarles a crecer, pero no meternos en el juicio, ni en condenación, ni caer en meternos en la medida de ellos, porque es la de ellos y fue dada según el don que le fue dado a ellos en particular. Bendito sea el Rey. Bendiciones, amados.